Hace una semana prometimos, y hoy lo cumplimos, tratar el tema de los jesuitas. Hace 8 días teníamos otra agenda, pero es evidente que si el Papa, obispo de Roma, es Francisco, de apellido Bergoglio, y es un líder espiritual en el mundo, y teniendo en cuenta que el 31 de julio pasado recordamos a aquel 31 de julio de 1556, cuando Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, pasó a la eternidad, más allá del tiempo y del espacio, a vivir con el Rey Eternal, que es lo que escuchamos con el tema de inicio, musicalmente hablando, que es el himno de la Compañía de Jesús. Después escucharemos la marcha, posteriormente. Es tema, pues, obligado el tocar algunos puntos siquiera de la orden más inteligente y más adelantada de la Iglesia Católica desde 1540, cuando fue fundada por San Ignacio de Loyola y aprobada por el obispo de Roma de aquel tiempo, el Papa Pablo III. Debemos decir que los jesuitas llegaron aquí a nuestra ciudad de Puebla y a nuestro país, entonces Nueva España, en 1572, a los 32 años de fundados. Y en ese año decidieron, como siempre lo han hecho, o casi siempre, atender a los más poderosos en todo y a los más limitados en todo. El fundador Ignacio de Loyola fue un capitán de las huestes y ejércitos de Carlos V de Alemania y I de España. En consecuencia, como militar, le imprimió a su orden un espíritu militar. Ignacio de Loyola pensaba en aquel siglo XVI, a mediados, que los jesuitas deben de ser, uso la expresión de aquel tiempo que él dejó escrito en sus constituciones, la expresión la dejó escrita así, que sean como caballería ligera a las órdenes del Papa. Hoy día, tratando de retraducir y aplicar esta expresión a la geopolítica y a los pensamientos estratégicos de milicia, hoy día podríamos decir que Ignacio de Loyola, se viviera en el 2014, como hoy, agosto 4 del año ya mencionado, 2014, Ignacio de Loyola probablemente diría que los jesuitas deben de ser como fighters, aviones de combate F-116, F-118, que sean de fácil movilidad y rapidez instantánea. Por eso, la Compañía de Jesús en la historia de México ha sido esplendente. Jesuitas de la talla de Clavijero, Eusebio Francisco Quino, quien en 1703 descubrió y demostró ante la Sociedad Geográfica de París, entonces la primera autoridad en geografía mundial, mostró y demostró que Baja California era península y no ínsula, es decir, no era una isla grande como Madagascar que se separa de África. Él recorrió las costas del noroeste sonorense y las costas nororientales de la Baja California del Norte y demostró, como ya dije, que era parte del continente Baja California. Eusebio Francisco Quino además fue el padre de la caballería, agricultura y ganadería en esas regiones. Tanto así que el estado de Arizona, en Washington, D.C., en la capital norteamericana, el estado de Arizona tiene la estatua, por parte de ellos, en el Statuary Hall, o recinto de las estatuas, al padre Eusebio Francisco Quino a caballo. Es una estatua ecuestre, igual a la que tiene Phoenix, Arizona, en donde está un colegio hermano al oriente de aquí de Puebla, y allá se llama Rufus High School. De manera que los jesuitas han llegado a ser tan comprometidos con la justicia social que cuando el de la voz estuvo allá en USF y en LA, Loyola Marymount University, en esos años no se podía recibir del abogado un estudiante que no hubiera defendido con éxito a un migrante. De manera que cuando ya un estudiante de Derecho había defendido con contundez y apego a derecho la causa de un migrante, sobre todo mexicano, solo hasta entonces podía solicitar su examen de tipo final para ser attorney at law o abogado, ya después barrister o miembro de la barra. De manera que la Compañía de Jesús ha sido esplendente. Mencionaba yo a Clavijero, pero no es el único, obviamente.
hay muchos más, Campoy, Alegre, Francisco Javier Alegre, más aún la Sala de Historia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México lleva su nombre, Sala de Historia Francisco Javier Alegre, Campomanes, Campoy y muchos más. Y de última generación, jesuitas esplendentes y notables como los que ya en la Iberoamericana de México pasaron exitosamente enseñando, investigando y publicando. Por ejemplo, por citar uno, el doctor en Derecho y antes de ser jesuita, magistrado, Héctor González Uribe, quien fue fue maestro del presidente José López Portillo. Y los jesuitas en el mundo han sido maestros como de filósofos de la talla de Descartes, René Descartes. Él estudió en el Colegio de la Flèche. Raúl Castro Ruz y su hermano Raúl fueron estudiantes en el Colegio de Belén, en La Habana, Cuba. Bill Clinton, fue estudiante de jesuitas en Norteamérica. Entonces, caemos en la cuenta de que universidades como Sophia University en Tokio, en el barrio de Roppongi, muy exclusivo, universidades jesuitas como la de Georgetown, en Washington, D.C., ya dije Loyola Marymount University en Los Ángeles, USF, University of San Francisco en San Francisco, California, la Iberoamericana de México, la Ibero de aquí de Puebla, la Ibero de Torreón, Coahuila. Entonces estamos hablando de un sector inteligente, de avanzada y de mente abierta. Ese es el jesuita. Y para muestra, como ya mencionamos, para muestra más que un botón, toda una estrella que se llama Francisco, Papa, Obispo de Roma, quien aparece cuando va viajando en su modesto carro Ford Focus azul y en el asiento de atrás, del lado derecho, y sin lujos, sin grandes cosas que no son ya de este mundo y menos de Jesucristo, si es que uno quiere regresar al espíritu del Evangelio. De manera que esa es la compañía de Jesús, y así la queremos, así la amamos y así la deseamos siempre, yendo adelante. Tan adelante que a veces se pueda confundir con el de adelante, que algunos llaman enemigo y que el jesuita llama diferente. Así pues, amigas y amigos, terminamos este primer semestre con 2 alumnos estrella que fueron de la generación de 1979 en el Oriente, y aquí para presentarlos, primero las damas, Marta, si gustas decir. Hola Nacho, buenas tardes. Pues venimos Alfonso Basaldúa y Marta Torija. Hola Nacho. Bueno, estás ahí grabando, así que no te molestamos mucho. A ver, sí, Alfonso claro. Basaldúa. Nos da mucho gusto estar en este programa. Además tú ya tienes voz de elocuente, tuviste hace tiempo programas de radio, ¿no? Así es, tuvimos un programa de radio en Radio Educación en la Ciudad de México con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Con Fue, sí, no, Fonca. Fonca, perdón. Fonca, sí. Y fue una experiencia pues, muy agradable, con jóvenes creadores y artistas pues de todo México. Qué bueno. Así es. Marta, ¿y tú? También de la generación del 1979, ¿no? Sí, así es. Pues somos una generación del Instituto Oriente, ya 35 años, estamos cumpliendo 35 años de haber terminado la preparatoria. Y bueno, gracias nuevamente por la invitación, Nacho. Gracias. Regresaremos con más. Adelantamos que el próximo segmento comenzaremos con la marcha de los jesuitas. Lo que ya escuchamos en el primer segmento, hace unos casi 15 minutos, fue el himno de los jesuitas. Regresaremos con la marcha de los jesuitas y agradecemos su fina atención, su servidor de Suave Patria, José Ignacio González Molina. Pues si usted gusta, 273-77-17, 273-77-18, para unirse con esta temática en esta mesa de trabajo. Regresaremos. Muchas gracias. Y para conectar a un gran personaje jesuita, hemos traído con toda intención este fondo musical de la India. Escuchemos un momentito para tomar sabor y calentar el horno. Sí, sí. Pues así era. Con esto les damos la madre a los yunques y
Ay, pues cuadrados y pendejos. Híjole. Digo, que sean pendejos está bien, pero quieren extender su pendejez para que sea universal. Claro. Y que solamente ese modelo es cristiano, que lo demás es hereje. Por favor. Además, En estas estúpidos, épocas, soberbios. A estas alturas de a la estas vida. alturas de la vida. Sí. Gracias, amigas y amigos. Nos referimos a un gran jesuita que nació en Montepulciano, en la Toscana, en 1577. Y nació en una familia de mucha nobleza. Él se llamó Roberto de Nobili. Después de estudiar y superar todos los escollos que se tienen en el noviciado, en la formación jesuita, que es una formación militar, llegó a la India. Él quiso ser un transculturizador y más que transculturizador, inculturizador. Inculturizador del cristianismo europeo en la cultura de la India. Y como sacerdote jesuita llegó a Goa, en naves portuguesas, era la costumbre en aquel tiempo, en la India, el 20 de mayo de 1605. Probablemente conoció al padre Thomas Stephens, jesuita, que había llegado a la ciudad de Goa, India, en 1579, y se encontraba en un proceso de componer su Krishna Purana, es decir, una colección de poemas de temática cristiana escritos al estilo tradicional hindú. Después de una corta estancia en Cochin, Kerala, Roberto de Nobili, jesuita, escogió residir en la ciudad de Madurai. Vamos de tocar antes de terminar el capítulo de Teología de Avanzada que se intitula Geist in der Welt. En alemán, en castellano es Espíritu en el Mundo. Esto, o cristianismo anónimo, fue una corriente muy importante que vino desde mediados del siglo pasado con otro jesuita insigne, Pierre Teilhard de Chardin. Ya escuchamos Pierre Teilhard de Chardin, su padre era Teilhard, alemán, su madre francesa, Chardin. Y este movimiento con Henri de Libac, Jean Anelou, Karl Rahner y muchos más, incluyendo al actual Papa Benedicto como teólogo, Ratzinger, insistieron mucho en el cristianismo implícito, en todo lo bueno y hermoso de este mundo, en todo lo que es sano en la creación. Es decir, un Mahatma Gandhi que no se definía explícitamente como bautizado en el rito católico, con sus hechos fue más cristiano que yo y que muchos. Un Martin Luther King, cristiano sin ser católico, fue más católico que yo. Luchó por su pueblo. Y así, el cristianismo anónimo, tema muy jesuítico. Por lo tanto, por eso pusimos tema de nuestros amigos teutones. Y así, pasamos al tema que nos ocupa. Adelante, Marta y Agustín. Alfonso, perdón. Alfonso Basaldúa y Marta Torija, adelante. Bien, pues sí, continuamos con esta invitación a los compañeros de la generación 79 a que participen en la conformación de este libro conmemorativo. Y para esto hemos abierto un correo que es generación79io@gmail.com, y lo que les estamos pidiendo es precisamente, ya nos hemos contactado con ellos, ya hemos enviado correos, y lo que les estamos pidiendo a través de tu programa, Nacho, es precisamente que nos envíen, recordarles que nos pueden enviar a este correo fotografías y textos para ir conformando este libro de la generación 79, que como decíamos es una generación que fue testigo de muchos cambios importantes, digamos, en lo que fue el planteamiento educativo de los jesuitas aquí en Puebla, a partir de la idea y de las ideas, yo les llamo progresistas, renovadoras, de avanzada del padre Manuel Ruiz Ugalde. Y una frase que precisamente resumía esta idea que después pues nos inculcó, nos llenó, nos determinó, nos definió a todos los que, digamos, estuvimos en aquellos años, hermosos años de finales de los 70, que fue esa frase de ser para los demás, ¿no? Es una frase... Resumen. Es un resumen y es una postura educativa, es una postura de vida, precisamente. Y creo que eso fue otra de las grandes ideas que a esta generación 79 en particular, y lo digo con mucho orgullo,
somos una generación muy unida, somos una generación plural en todos los sentidos y somos una generación respetuosa de unos con los otros. Y hace poco estaba platicando con otro compañero, hace unos meses estaba platicando con otro compañero, Francisco Álvarez Lazo, y los dos pues teníamos casi 30 años de no vernos, y coincidíamos precisamente en eso, que somos una generación como las otras también que tuvieron la fortuna de estar en estos años, de finales de los 70, principios de los 80. Y el padre Tachito. Y el padre Tacho de la Torre, que era una Torre. clase maravillosa de filosofía. Claro, Javier Lamic. Javier Lamic también. Claro. Y que coincidíamos con Paco Álvarez precisamente que esa cuestión de los jesuitas nos marcó. Claro. Y esa idea del padre Ruiz Ugalde Ser para los demás. Ser para los demás. Sí, porque con lo que decíamos hace unos minutos, la cuota diferenciada es un modelo aplicable para cualquier sociedad, tiempo y país. Es decir, no solamente que el que tenga dinero pueda tener una buena educación integral, sino el que tenga justicia social. Eso es lo que marca la diferencia. Amén de que fue una generación muy plagada de deportistas. Yo recuerdo a Sergio Binay. Ahora que hablas de fotografías, yo puedo colaborar con una fotografía que tengo que quiero mucho, gracias, del Caimo, del club montañista, porque en realidad en México no hay Alpes, debemos de cambiar el nombre de alpinista por montañista. Y a Sergio y a esta generación les debo que yo, por ustedes, el 20 de noviembre de 1975, logré mi primera cima del Pico de Orizaba, o Citlaltépetl. Tengo la foto de la generación me encantaría en el cráter, ese testimonio gráfico. Sí, el cráter del Citlaltépetl, por la cara norte, que es la más dura, que tiene grietas. Claro. Y está ahí Sergio Binay, Bubú, Draconas, sí, como no. De manera que creo que hasta Lobo Abush, que desde ahorita nos escucha desde el cielo. Así es. De manera que es una generación hermosísima, que yo recuerdo con mucho afecto. Me acuerdo que en ese año, en tercero de secundaria, les impartí física y química. Física y química. Porque yo antes de ser sacerdote estudié física y química. Ya después la historia como maestría en Revolución Mexicana. De manera que les debo mucho a esa generación en particular. No, y nosotros a ti, Nacho, y a todos los profesores de esa generación, que de veras son profesores destacados y son profesores comprometidos. Y con servicio social. Y con ¿verdad? servicio social, así es. Nos dice Daniel Guevara que es tiempo de retirarnos, pero le agradecemos a Daniel Guevara sus mandos electrónicos. Y Marta, si quieres... Sí, nada más para recordarles, compañeros de la generación 79 del Instituto Oriente, del Instituto Oriente, que nos manden fotos, mensajes, todo lo que puedan, el material para que nos podamos conformar nuestro libro de memorias a generación 79io@gmail.com o en Facebook generación i.oriente79. Nada más le damos like y estamos dentro de la página. Los invitamos a que colaboren con nosotros, porque va a ser un libro muy bonito, así como escuchamos a Nacho con todo lo que nos ha contado y nos ha hecho recordar. Pues te agradecemos, Nacho, esta oportunidad. Muchas gracias, Nacho. Están invitados para programas ulteriores, si Muy quiere, bien, gracias. puede venir Claro. Sergio Binay, Bubú, en fin. Claro. Terminamos con el tema de Himno a la Juventud, con la banda y coro del ejército soviético, recordando que los jesuitas se salvaron gracias a Rusia en 1773, cuando presionado el Papa por Francia y los Borbones tuvo que extinguirlos. Fue el éxodo de Clavijero y demás, y se refugiaron en la Rusia blanca de Catalina, en el país eslavo, y gracias a ellos la compañía se pudo restaurar en 1814, hace 200 años. Así que buenas noches con el coro y banda del ejército soviético. Su servidor, José Ignacio González Molina, agradece su fina y jesuítica atención. Buenas noches.